Hay muchas voces a nuestro alrededor. Y a veces esas voces gritan tanto que necesitamos apartarnos, pero no para convencer a Dios, no para manipular a Dios. Dios ya nos lo ha dado todo en Cristo, pero somos nosotros los que tenemos que calmarnos. Tenemos que hacer callar todas esas voces a nuestro alrededor para ser sensibles a la voz importante, que es la voz de Dios, a la voz de la guianza del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué ayunamos? Ayunamos para eso. Por ejemplo, esto es un consejo. Esto es un consejo. Y es, si tienes que tomar una decisión importante en los días que están por venir, mi consejo es que te apartes un tiempo para oír. ¿Y cómo me aparto para oír? Por medio de la oración, por medio de la oración en lenguas y por medio del estudio de la palabra. Y vas sensibilizándote a lo que Dios quiere dirigirte que debes hacer. Pero no pensemos que porque Jesús dijo en una ocasión que lo sacamos de contexto, y no solo lo que sacamos de contexto, sino que no lo aplicamos a la realidad del nuevo pacto, este género solo sale con ayuno y oración. Y tomamos eso para decir que hay cosas que si no se ayunan y no se oran, Dios no te las va a dar nunca. No, yo te lo dije una vez y te lo vuelvo a decir hoy. Lo que Jesús no ganó en la cruz del Calvario, no lo voy a poder ganar yo por medio de la oración y el ayuno ni el dinero. Lo que Jesús no obtuvo en la cruz del Calvario, no lo voy a obtener yo ayunando, orando y dando. No va a ser así. Pero gracias a Dios, todo lo que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario a favor mío, ya me ha sido dado en Cristo. En Cristo tengo todo lo que necesito. ¿Significa eso que no tengo que ayunar? No, si me parece bien ayunar, ayuno. No hay problema. Lo que pasa es que el ayuno no debería ser una imposición. El ayuno no debería decirme la gente que cuanto más ayune, más bendecido voy a ser. No debería tomar ejemplos, o sea, yo puedo aprender de personajes, pero no debería tomar ejemplos como han comentado por ahí, el ayuno de Daniel, el ayuno de nuestro Señor Jesucristo, el ayuno de Esther, el ayuno de tal. Son momentos diferentes, etapas diferentes, pactos diferentes y necesitamos entenderlo. Ahora, que tú quieres ayunar, tú puedes ayunar, pero entiende que no ayunamos para manipular a Dios. Ayunamos porque queremos ser sensibles a lo que Dios nos está hablando en estos tiempos. Porque escucha, hay muchas voces que se han escuchado. Hay muchas cosas que podemos escuchar, leer en redes sociales. Pero la pregunta es, ¿qué está hablando Dios en este tiempo? ¿Qué nos está diciendo Dios en este tiempo? Y obviamente recordemos, basados en Hebreos, capítulo 1, que todo lo que Dios habla, lo habla a través del Hijo. Es decir, sea lo que sea que Dios habla, precisamente por no entender lo que Dios está hablando hoy, y sé que he nombrado versos aunque no hemos leído ninguno, pero bueno, es una clase diferente para aclarar estas cosas. Por no entender lo que Dios está hablando hoy, salen otras voces. Querido, querida, ten cuidado con las voces que escuchas. Porque por no entender lo que Dios está hablando hoy, la gente dice que esto lo ha hecho Dios, o lo ha provocado Dios, o lo ha permitido Dios, y esas voces están ahí. Y Dios está juzgando al mundo, y Dios está castigando al mundo, y Dios está castigando el pecado de la humanidad. Son voces que están ahí, pero yo te pregunto, ¿qué te está hablando Dios a ti hoy? Yo sé lo que Dios me ha ido hablando en estas semanas de confinamiento. Sé lo que Dios le ha ido hablando a mi esposa, lo que nos ha ido hablando. ¿Qué te está Dios hablando a ti? Porque este tiempo debería ser útil para saber, para entender qué Dios nos está enseñando. ¿Qué te está hablando Dios a través de estas clases? Yo sé lo que Dios me habla cuando escucho a diferentes de los pastores, amigos o ministros. Yo sé lo que Dios me habla cuando escucho a mi amado pastor Miquel Íñigo, o cuando escucho a mi amado pastor Albert, o cuando escucho a mi amado pastor Arthur. Yo sé lo que Dios me va hablando. La pregunta es, ¿sabes lo que Dios te está hablando en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Porque a eso es a lo que debemos estar atentos. Y la oración en el nuevo pacto, como veremos un poquito más adelante, una de las funciones es esta: saber qué es lo que Dios quiere hablarme.
saber qué es lo que Dios me está hablando. Porque, y sé que ha habido memes por ahí o comentarios por ahí, ¿no? Que son una pura realidad. Una pura realidad. Y es la gente diciendo que Dios está callado. ¿Cómo puede haber gente diciendo que Dios está callado? Si tenemos la palabra escrita. Pero no solo tenemos la palabra escrita, que es la máxima autoridad, sin ninguna duda. La palabra, el verbo, es la máxima autoridad. Tenemos la palabra escrita, pero no solo tenemos la palabra escrita, tenemos voces de Dios, no ecos, porque a los ecos no hay que escucharlos. Hermano Hegan decía, seamos una voz y no seamos ecos. No, a los ecos no, pero hay voces de Dios que están hablando. Voces, esas voces las debemos escuchar. ¿Qué Dios está hablando hoy? Porque Dios no está callado. A lo mejor es que me he portado mal. Yo recuerdo que una persona, un predicador hace años, vino a la escuela bíblica y él decía, si tú no obedeces lo último que Dios te ha dicho, Dios deja de hablarte. Porque hasta que no obedezca lo que Él te dijo, Él deja de hablarte. No, pero... Entonces, ¿qué? Yo no enseño de esa manera a mi hijo. Yo a mi hijo le enseño para que aprenda, para que tenga entendimiento. Pero no porque en una ocasión me ha desobedecido, dejo de hablarle, ya dejo de hablarle. Como padre que soy, dejo de hablarle. ¿Sería esa una correcta forma de educar o de enseñar? Dios no está callado. Y si estoy diciendo esto es porque alguien de los que están ahí, de los que estáis ahí o que verán luego este vídeo necesita escucharlo. Por favor, abraza esta verdad. Dios no está callado, Dios está hablando. De hecho, Dios ahora mismo está hablando. Ahora Dios está hablando. Yo soy un instrumento nada más, no porque sea yo, no. Repito, yo luego voy a compartir, pues no he tenido tiempo de hacerlo antes, las enseñanzas del pastor Artur. Dios va a hablarte. Mañana a la mañana, cuando te conectes con tu congregación local, que a lo mejor muchos de vosotros tenéis reuniones en directo, a la mañana o a la tarde, Dios va a hablarte. Porque, y Dios te habla. Dios te habla a través de la palabra, estudia. Dios te habla a través del Hijo manifestado. Dios te habla. Dios no va a estar callado contigo. Dios te ama. Y Él está hablando. Y entender eso me ayuda a poder disfrutar de mi vida de comunión con Dios. Porque comunión con Dios no es solo estar hablando yo. Es entender que Dios me está hablando. Y es entender que Dios no va a estar callado nunca. La cosa es, ¿qué es lo que Dios está hablando? Porque posiblemente lo que Dios está hablando no coincide con lo que las noticias están hablando. Estoy casi seguro que lo que Dios está hablando no coincide con lo que la mayoría del mundo está diciendo. Y esto es más triste aún. A veces lo que Dios habla no coincide con lo que muchos predicadores están diciendo. Pero necesitamos saber qué es lo que Dios está hablando. En la oración, en el ayuno, puedo ser sensible a lo que Dios está hablando. Puedo ser sensible a lo que Dios está diciendo en este tiempo, que sea lo que sea. Que quede bien claro, por favor. Que sea lo que sea que Dios está diciendo, siempre va a apuntar al Hijo. Siempre va a apuntar a nuestro Señor Jesucristo. Siempre. Entonces, ¿qué pasa con el ayuno? Podemos ayunar, gloria a Dios. Claro que sí. Pero hagámoslo conscientemente. No pensando que porque estamos ayunando, Dios va a empezar a moverse. Hagamos un ayuno por España y así Dios va a moverse. Cuantos más evangélicos se pongan en huelga de hambre, más Dios se va a apiadar de los evangélicos y va a empezar a moverse en España. Porque los evangélicos están pasando hambre. El ayuno no es eso. El ayuno no es eso. El ayuno es apartarme para oír. Apartarme para estudiar. Hay temas que necesitamos aprender, temas en los que necesitamos crecer y necesitamos invertir tiempo para aprender. Entonces nos apartamos y escuchamos y aprendemos. Para eso sí. Pero no para tratar de mover a Dios. Porque Dios nos ama, claro,
Somos sus hijos amados, sus hijas amadas en los cuales tiene complacencia, sin ninguna duda. Pero nada de lo que hagamos va a impresionar a Dios tanto como lo que Jesús hizo por nosotros. Así que si Dios ha hecho algo a favor de la humanidad, lo ha hecho siempre basado en lo que Jesús hizo por la humanidad. Nunca basado en lo que nosotros hacemos por Él. Y eso necesitamos entenderlo. Entonces, ¿bajo la gracia se puede ayunar? La pregunta es, ¿ayunar es malo? No, la gracia nunca me va a impulsar a dejar de hacer lo correcto. Pero vamos a hacerlo con conocimiento. Se tiene que ayunar con conocimiento. Se tiene que orar con conocimiento. Se tiene que orar con entendimiento. Se tiene que congregar con entendimiento. Se tiene que servir con entendimiento. Y se tiene que dar con entendimiento. Se tiene que hacer con entendimiento. El entendimiento es clave y determinante para que seamos efectivos en lo que hacemos. Esa es la realidad.